Uno de los comportamientos del gato que más desconcierta a prácticamente cualquier propietario es observar que su gato empieza a lamerle y de repente te da un mordisco. Y claro, uno se pregunta a qué es debido, por qué lo hace, etcétera, etcétera. Es de esto de lo que vamos a hablar en el vídeo, pues, de explicarte claramente el significado de este comportamiento tan sumamente curioso. La explicación de por qué lamen los gatos es muy sencilla. El lamido del gato es un comportamiento social, básicamente, en el 99% de los casos. El gato utiliza su lengua, que fíjate que es una lengua que tiene como unas pequeñas púas, como unos pequeños salientes de queratina, especialmente diseñados para acicalarse. Y el acicalamiento en los gatos es un fenómeno social. Un gato hace como diríamos nosotros los humanos de darnos la mano o una palmada en la espalda, una forma de relacionarse entre ellos es lamerse mutuamente. Estoy convencido de que lo habéis visto en más de una ocasión. Y claro, ¿qué ocurre? Que a ti te considera también un gato grande. Por lo tanto, una forma de mostrarte su cariño, su afecto y sobre todo su respeto es tratarte como un gato, por lo tanto, lamerte continuamente. Porque además, para el gato es muy importante percibir, y esto es algo que también hace por una serie de sensores que tiene en la lengua, las feromonas, olores y demás que nosotros tradicionalmente o de forma normal emitimos. Por lo tanto, para el gato va a ser un fenómeno no solamente de relación y de agradecimiento, sino también de sentirse mucho más integrado contigo. El comportamiento del mordisco sí que es un comportamiento ya que tiene varias explicaciones, alguna de ellas no del todo agradable. A veces los gatos muerden básicamente porque sin darnos cuenta les hemos molestado en algo. Hemos interrumpido algo que el gato estaba haciendo, que lo estaba haciendo con mucho gusto, y una forma de mostrar su desaprobación es darte un mordisco clara y llanamente. También es una señal de advertencia, de decirte, oye, no me toques ahí o no dejemos ya de jugar que ya no me está apeteciendo. Pero al mismo tiempo también es una muestra de cariño y afecto. Puede ser cariño y afecto porque cuando está jugando, esto sobre todo se da en gatitos más jóvenes, pues ocurre que el gato se emociona y no controla todavía la fuerza de su mandíbula y te da un mordisco, o simplemente es un mordisco que el gato, cuando es más mayor, nos hace como muestra también de comunicación, de que está a gusto. Sería un gesto muy similar al amasado, cuando hacen, que a veces con las patitas nos amasan, pues el mordisco sería también una muestra de afecto un poco más profundo que el simple lamido. ¿Y entonces qué significa cuando te lamen y al mismo tiempo te dan un mordisco? Pues básicamente tiene un par de explicaciones muy sencillas. La primera es que pues el gato a lo mejor ya no quiere estar contigo, quiere alejarse, te estaba lamiendo, tú estabas a gusto, te estaba pareciendo la situación muy agradable, lo estás reteniendo un poco sin darte cuenta contra su voluntad y el gato te muerde. Bueno, no tiene mayor importancia, no suele ser por lo general un mordisco fuerte, con lo cual pelillos a la mar. Y en segundo lugar es una parte de lo que se conoce como el grooming, es decir, una parte del acicalado del gato. El gato te estaba acicalando, te estaba lamiendo, y como una parte más de este acicalamiento, es algo que también se hacen entre ellos, se dan pequeños mordiscos, con lo cual pretenden un poco pues que el cepillado que te estaban haciendo con la lengua, ese lamido continuo, sea un poquito más efectivo, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.